els explicaré avui matí. El Senyor Nunci va arribar ahir i va haver una pregària mariana aquí, en el santuari, ahir capvespre. Avui matí hi ha hagut una trobada de capellans i de religiosos que la feien cada any. Hem estat quasi tots els capellans, menys els que estan malalts, i quasi tots els religiosos. Han tingut una trobada, el senyor bisbe ha explicat un poc la diòcesi, el senyor Nunci ha fet una explicació i després hem tingut l'Eucaristia. Hem tingut l'Eucaristia, la missa, aquí, perquè els capellans, clar, aquest capvespre tots tenen misses, les parròquies, i no podien venir ara. I bé, i ara tindrem aquesta missa solemne. És una pena enguany, clar, només podem ser 3 persones per banc, a no ser que siguin convivents. Els puericantoris poden entrar, els pueris que entrin. Tenim aquesta alegria, tenir els puericantoris de la catedral, que avui cantaran aquesta celebració de la missa. Ahora nos ponemos de pie para... Poden seure.
del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. A comenzar esta celebración eucarística, deseo saludar al señor Nuncio, apostólico, señor Bernardino Auza, en nombre de toda la comunidad cristiana que estamos aquí en Menorca. Es un gozo tenerlo entre nosotros para celebrar junto a nosotros la fiesta de nuestra patrona. Él nos trae la comunión, el aire del Santo Padre y nos pone en comunión con toda la Iglesia. La presencia del nuncio significa para nosotros la preocupación del Papa por todas las iglesias, también por la nuestra, por nuestra pequeña iglesia, y a la vez nuestro deseo de comunión con el Santo Padre. Y así lo expresamos a través de la persona del señor nuncio. Por eso nos alegramos de celebrar a nuestra patrona y de que esté junto a nosotros. Y gracias también a todos vosotros por vuestra presencia en esta tarde, en el que vamos a gozar escuchando la palabra y celebrando a Santa María, a la Madre de Déu del Toro. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los fieles de la Iglesia de Menorca, que se alegran bajo la protección de la Virgen María, que por su intercesión constituyan una sola familia en la paz y vivan siempre unidos por el amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor.
Lectura dels Fets dels Apòstols. Després de veure com Jesús era enduit al cel, els apòstols se'n van tornar a Jerusalem, des de la muntanya de les Oliveres, que és just de vora Jerusalem, a la distància que era permès de recórrer durant el repòs del dissabte. Va entrar a la ciutat i van pujar a la sala on s'allotjaven. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume, fill d'Alfeu, Simó el Salador i Judas, fill de Jaume. Tots unànimement assistien sense falta a les hores de pregària amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els parents d'ell. Paraula de Déu. Podran respondre: el meu esperit celebra Déu que em salva. El meu esperit celebra Déu que em salva. Celebra de tot cor el Senyor i alça el meu front honor en ell. La meva boca se'n riu dels enemics, feliç de veure aquell que ens salva. El meu esperit celebra Déu que ens salva. Els millors soldats els tremola l'arc, mentre els més covards s'armen de valor. Els qui tenen pa de sobres es lloguen per menjar, mentre els afamats ja no els falta l'aliment. El meu esperit celebra Déu que ens salva. El Senyor qui dona pobresa o riquesa, qui baixa o enalteix. El meu esperit et celebra Déu que ens salva. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia. Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu fill nascut d'una dona, nascut baix la llei, per rescatar els que vivien baix la llei, perquè obtinguessin ja la condició de fills. I la prova que són fills de Déu és que l'esperit del seu fill, que ell ha enviat, crida en els nostres cors: Abba, Pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill, i si ets fill, també et sereu per gràcia de Déu. Paraula de Déu. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Excelencia, Monseñor Francisco Conesa, sacerdotes concelebrantes, hermanos todos en Cristo, acogiendo la invitación que como signo de comunión con el sucesor de Pedro, el Papa, me ha presentado gentilmente el señor obispo, vengo a esta querida diócesis de Menorca como representante de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en España. Entonces, en su nombre, un saludo afectuoso y su bendición confortadora, sobre todo en estos momentos de grave dificultad en todas partes, acuciados por la presente pandemia. Pero en medio de todas las dificultades, qué gozo saber que aquí María nos mira y nos acoge con amor de madre. Cada uno de nosotros, nuestras familias, la ciudad entera, la isla entera, la diócesis entera, estamos en su corazón de madre. Ella cuida de nuestras personas, de nuestras vidas, camina con nosotros, manteniéndonos firmes en la fe, en nuestras alegrías y esperanzas, en nuestros sufrimientos y problemas de la vida. Este es un lugar escogido por María, cuya imagen aquí, con la colaboración del novilio, atendiendo a la tradición comunicada de padres a hijos, pareció en el año 1290, escondida en la cima de esta elevación de Mercadal. Este lugar es un verdadero faro de luz, en el que María irradia y vela por vosotros ya en nuestras tierras y municipios, ya navegando en aguas mediterráneas y en todas partes de la zona y hasta en América. Hay menorquines en Florida, en Estados Unidos. Hay menorquines también en la África del Norte o en Gibraltar y quizás de otras partes de la región. Tengo presente, pues, en este momento que por generaciones a este lugar sagrado se dirigen los ojos y el corazón de los menorquines con todo su afecto y devoción, en expresión de confianza, de gratitud, de súplica y petición, atraídos por la presencia de una madre, poniendo siempre en sus manos las necesidades con la seguridad de su protección y ayuda, y sobre todo viendo aquí, tal como ella ha querido, el baluarte de su fe.
La tradición de vuestra diócesis en torno a Nuestra Señora de Montitoro os recuerda, pues, de una manera próxima que tenemos una madre. La Madre de Cristo nos hace sentirnos seguros, acogidos y amados. Glorificada en el cielo, sus entrañas no quedan accesibles a los gozos y tristezas de los hombres. Siempre está junto a todos. A cada uno llega la solicitud de su caridad, de su amor. Su amor es tan grande que nada pide a cambio para sí misma, sino para Dios. Es fácil y pronta para favorecernos. Miramos a la preciosa imagen y vemos a la Madre dichosa con su Hijo en los brazos. El niño eleva su mano derecha en gesto de bendición, mientras con su izquierda sostiene el universo, significado en la esfera presidida por su cruz. La Virgen eleva su mirada al cielo, mientras con su mano derecha, en gesto que recuerda los iconos del Oriente, los iconos de la Virgen llamada Udihitria, o es la Madre, la Virgen, que muestra el camino que es su Hijo, el camino que es Cristo. A sus pies el novillo, claramente uno de los tetramorfos, el toro, que representa al evangelista San Lucas, donde podemos leer la grande oración de María, la Magnificat. Y con él las palabras, justamente, que refiere en su evangelio recogiendo las de Nuestra Señora. Magnificat anima mea Dominum, et misericordia eius a progenie tementibus eium. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Su misericordia llega a los que lo temen de generación en generación. Se conserva en la tradición la idea de que el evangelista era también pintor y pintaba iconos de Nuestra Señora. No sabemos hoy qué decir al respecto, pero lo cierto es que en el Evangelio San Lucas nos ofrece un retrato del alma de María, poniéndola entre los pequeños, los pobres de espíritu en el Evangelio, los que temen el Señor. Es la definición de los pequeños en la Biblia, es la definición de los que temen al Señor, son los pequeños del Señor, los que guardan el Señor en su corazón. Y el primer efecto de la bondad de Dios es el habernos creado a su imagen y semejanza. Dios nos dio capacidad de amar, de hacer el bien. Nos llamó a la intimidad en relación con Él, a la bondad, la justicia, el amor, a la tendencia al bien, en una palabra, a la santidad. Pero esa bondad divina, prodigada en la creación, se manifiesta al máximo en el misterio de la singular unión que existe entre nuestro Salvador Jesucristo, Jesús, y María, su Madre. Nos preguntamos ahora, ¿por qué existe una singular unión entre Jesús y María? En el mismo designio de Dios Creador se encuentra esta unión. En el misterio de la encarnación, el Verbo Eterno recibe y asume realmente su humanidad de María, por lo que ella está unida y asociada a Cristo. María es verdaderamente la Madre de nuestro Señor. Dios descendió a su seno, se encerró en Él y nació realmente como nosotros, de ella. Así en el Magnificat María canta a la misericordia divina, no solo en el recuerdo de la historia de su pueblo,
testigo de las misericordias del Señor cuando ha caminado por sus sendas, experimentando sus complacencias, sino en el acontecimiento mismo de la encarnación de Dios en su seno. En nuestro tiempo existe la tendencia a ignorar la condición de nuestra debilidad. Si nosotros pensamos a veces que no tenemos necesidad de un Salvador. Sin embargo, esta es ocasión para renovar nuestra fe, para encontrar de nuevo con Dios en su perdón y en su amor. Experiencias como las que estamos viviendo con la pandemia revelan la fragilidad de nuestra condición. Muchas personas han muerto por causa de este virus muy pequeño, invisible, que nosotros lo llamamos el enemigo invisible. No está en las cosas la seguridad, está en Dios que prolonga su misericordia sobre aquellos que le aman, como nos enseña la Virgen Santísima. María ofrece al hombre un permanente mensaje. El hombre es pequeño, pero es altísimo de dignidad. Tiene dignidad que Dios mismo le da. Dios le ennoblece. Dios lo hice o lo hace su Hijo. Independiente de Dios, el hombre queda cerrado o encerrado en su propia contingencia y finitud. En Dios y con Dios es infinitivamente más noble. Y el Señor abre a nosotros la puerta de la eternidad. Así alertaba el Papa Benedicto XVI, que dando incondicionalmente su espacio vital a Dios, María nos enseña que a un mundo celoso de su libertad, que Dios no oprime nuestra vida, sino que la eleva y la hace grande. Y la función que María tiene hacia nosotros es poner nuestros pasos en el camino de la grandeza en Dios y con Dios. Al terminar, me viene al recuerdo una experiencia del Papa Francisco, que ahora es la mía y seguramente también la vuestra. En una carta a los sacerdotes deja escrito esto: cada vez que voy a un santuario mariano, me gusta ganar tiempo, mirando y dejándome mirar por la Madre, pidiendo la confianza del niño, del pobre y del sencillo que sabe que ahí está su madre y es capaz de mendigar un lugar en su regazo. Y en ese estar mirándola, escuchar una vez más como el indio San Juan Diego: ¿qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿Qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? Mirar a María es volver a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño de nuestra Madre, María. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes. Madre de Dios de Monte Toro, acompaña a la Iglesia que peregrina en Menorca. Tú que has cobijado siempre a tu materno abrigo a los hijos de esta tierra, bendice este pueblo que te reconoce como patrona y como madre. Conserva siempre el tesoro de la fe en sus familias y al confiarte sus cuitas, atiende misericordiosa sus plegarias. Madre de Dios de Monte Toro, ruega por nosotros. Amén.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestra oración a Dios Padre, en quien ponemos nuestra confianza. Loemos por mediación de María, nuestra Madre, salud de los enfermos, respondiendo: Señor resucitado, escúchanos. Señor resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco, por todo el clero y el pueblo de Dios a ellos encomendado, para que a través de su ministerio se ponga de manifiesto el amor infinito de Dios hacia todos los hombres. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por el nuncio de su santidad en España, Mons Bernardito Auzá, para que Dios bendiga su misión de hacer presente entre nosotros la persona y el magisterio del Papa Francisco, contribuyendo así a reforzar la tarea evangelizadora de la Iglesia en medio de la sociedad. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por la diócesis de Menorca, en este día que celebra su patrona la Virgen de Montetoro, para que por intercesión de María nos sentamos todos comprometidos con determinación a continuar poniendo en marcha nuestro plan pastoral, sal por las plazas y caminos, siendo testigos vivos de Jesucristo en medio de los hombres. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por las autoridades de Menorca, que se esmeren siempre en anteponer el bien común a cualquier otra clase de intereses y se preocupen especialmente de todos los necesitados, con una atención preferencial, tanto sanitaria como económica, a todos los afectados por la pandemia del coronavirus. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por todos los religiosos, religiosas, consagrados al servicio de los enfermos y pobres, para que su dedicación y entrega sea reflejo del rostro misericordioso del Padre, para quien nos necesite. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por nuestros enfermos, por nuestros hermanos enfermos, para que, experimentando el misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por los profesionales, los voluntarios y todos aquellos que les atienden y cuidan, para que reciban la fuerza de María y se conviertan para nosotros en un ejemplo de acompañamiento. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de todos los menorquines fallecidos durante este año, para que por intercesión de María sean introducidos a los gozos eternos de la patria celestial. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por todos los aquí presentes, para que este santuario mariano sea siempre hogar y familia para todos, especialmente aquellos que están más solos o no tienen una familia a su lado. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración y danos tu espíritu de vida, para que nos mostremos siempre más atentos a las necesidades de nuestros hermanos que sufren y nos comprometamos sin miedo a acompañarlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentan tus hijos al recordar a Santa María, Virgen y Madre de Dios. Escucha también las oraciones con las que desean complacerte y obtener constantemente el auxilio de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que siempre en todo lugar te demos gracias por todas las maravillas que por tu bondad has hecho en María, la Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado original, intacta en su virginidad, fue la morada mística de la cual salió Cristo, esposo de la Iglesia y luz de las naciones. Ella, gloriosa por su Hijo y asunta al cielo, es la esperanza de los fieles y el honor de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Montetoro, te alabamos con los ángeles y los arcángeles y cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte,
clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a su representante en España, Bernardito, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dijo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En mi casa, en una palabra.
Oremos. Fortalecidos con estos sacramentos de salvación, te pedimos, Señor, que quienes celebramos con gozo la fiesta de la Virgen María, experimentaremos continuamente los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido el autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María de Montetoro, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros i os acompanye sempre. Moltes gràcies a tots els que haveu participat en aquesta Eucaristia i molt especialment als poricantors de la catedral, que han fet un esforç de venir, de preparar-se en aquestes condicions que estem ara, que són més complicades, però han fet aquest esforç i se lo agraïm moltíssim la seva presència avui aquí en el santuari de la nostra patrona. Que ella sigui mare, llum i guia del peregrí, que és el que li cantam en l'himne, llum i guia d'aquest poble de Menorca. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.